Sentada frente al espejo de su habitación, Marina observaba detenidamente cada una de sus facciones mientras su mente viajaba a través del tiempo, recordando aquellos días en los que su padre llegaba a casa con ese olor a alcohol que tanto le aterrorizaba. «Eres igual de inútil que tu madre», le decía mientras la zarandeaba. «Nunca serás nada en la vida». Marina creció convencida de que su padre no actuaba solo. Había algo más. Una presencia oscura que lo acompañaba, que le daba el poder de destruirla poco a poco. Durante años, imaginó a ese cómplice como una sombra que se escondía detrás de las cortinas, que susurraba palabras crueles al oído de su padre. Los años pasaron y Marina se convirtió en una mujer exitosa, al menos en apariencia. Tenía un buen trabajo, un apartamento elegante y una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba a casa, una voz familiar la recibía. «No mereces nada de esto. Tarde o temprano, todos se darán cuenta de lo insignificante que eres. ¿Quién podrá quererte realmente?». Esa voz la perseguía mientras se duchaba, mientras cenaba sola, mientras intentaba dormir. La misma voz que le hacía cancelar citas importantes, rechazar promociones y sabotear cada relación que intentaba construir. Un día, durante una sesión de terapia, su terapeuta le pidió que cerrara los ojos y visualizara a ese cómplice que tanto daño le había hecho a través de su padre. «Describe lo que ves, Marina», le pidió la terapeuta con voz suave. Marina comenzó a describir una sombra, pero mientras más se concentraba, más familiar se le hacía esa presencia. De repente, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad de su mente, lo entendió todo. El cómplice no era una sombra misteriosa ni un ente maligno, era ella misma. Esa parte de su ser que había aprendido también el papel de verdugo, que ahora lo interpretaba a la perfección. Su padre había plantado la semilla del autodesprecio, pero ella lo había regado día tras día, año tras año. Había perfeccionado el arte de maltratarse a sí misma hasta convertirlo en una obra maestra de autodestrucción. Cada vez que se miraba al espejo y se encontraba defectos imaginarios, cada vez que se repetía que no era suficiente, cada vez que se castigaba por no ser perfecta, estaba perpetuando ese ciclo de violencia que su padre había iniciado. El verdadero cómplice siempre había estado ahí, mirándola desde el espejo, siguiendo fielmente el guión que había aprendido en su niñez. Era ella misma quien había tomado el relevo de su padre, convirtiéndose en su propia torturadora. La revelación la golpeó como una ola de agua fría. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comprendía que la única persona que podía liberarla de ese ciclo de dolor era ella misma. «¿Y ahora qué?», susurró entre sollozos. Su terapeuta sonrió suavemente. «Ahora, Marina, comienza el verdadero trabajo, porque reconocer al cómplice es solo el primer paso. El siguiente es aprender a perdonarte y, más importante aún, aprender a amarte». Marina sintió, comprendiendo que había llegado el momento de reescribir su historia. Ya no sería más la niña asustada ni la mujer que se castiga. Era hora de convertirse en su propia salvadora, en la guardiana de su paz interior. Porque a veces el mayor acto de valentía no es enfrentarse unos a otros, sino enfrentarse a uno mismo y decidir que es el momento de sanar.